Hola, mi nombre es Jason, esto es Metengenium y hoy vamos a ver la historia de la electricidad parte 3. Si es primera vez que vienes a este canal, te invito aquí a que te suscribas y que le des like a este video y a todos los videos y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Hoy vamos a hablar de la historia de la electricidad, pero vamos a ver la tercera parte y la tercera parte habla de el comienzo de la era de la electrónica, que está en el siglo XX. El comienzo de la radio, de la televisión, del transistor, el comienzo también de todos estos dispositivos electrónicos que hoy nos permiten tener una computadora, que hoy nos permiten tener televisión, que hoy nos permiten tener este celular, ese computador por el cual ustedes me están viendo. La era de la electrónica empieza de esta manera. Se empieza el desarrollo de la electrónica en el siglo XX y se obtienen los principales inventos, porque ya se habían dado los fundamentos en los anteriores siglos. Es más, habíamos hablado que desde los griegos se había hablado un poco de la electrónica, que ellos fueron los que le atribuyeron ese nombre electrón. Pero ya en el siglo XX se iniciaron estos inventos. Y el primer invento del cual vamos a hablar es de la radio. Se le atribuye el origen de la radio a los esfuerzos que muchos científicos realizaron para aplicar potenciales a través de cubiertas de cristal al vacío y poder hacer transmisión de mensajes. Sin embargo, hay otros que atribuyen el inicio de la radio a Thomas Alva Edison, diciendo fue este el que añadió el electrodo metálico al tubo del vacío y descubrió que se establecía una corriente entre el electrodo y el filamento cuando se aplicaba un voltaje positivo al electrodo. El fenómeno, demostrado en el año 1883, se denominó efecto Edison. Más adelante, en la década siguiente, en el año 1887, Henry Hertz transmitió en su laboratorio ondas de radio por primera vez. Este hombre transmitió ondas de radio por primera vez gracias al esfuerzo que realizó al verificar las ecuaciones de Maxwell que se habían dado anteriormente. En el año 1896, Guglielmo Marconi demostró que podrían enviarse señales de telégrafo a través del aire desde grandes distancias, alrededor de 2.5 kilómetros, utilizando una antena en tierra. En el mismo año, en el año 1896, Alexander Popov transmitió lo que probablemente fue el primer mensaje de radio a través de unas 300 yardas. El mensaje se denominó Henry Hertz, al honor a los primeros trabajos de Hertz. En el año 1901, Marconi estableció una comunicación de radio a través de todo el océano Atlántico. Luego, en el año 1904, John Ambrose Fleming amplió los esfuerzos de Edison para desarrollar el primer diodo, denominado comúnmente como válvula de Fleming, que de hecho es el primero de los dispositivos electrónicos. El primer diodo fue el primer dispositivo electrónico. En el año 1906 se creó el primer amplificador y esto lo hizo Lee De Forest. Añadió un tercer elemento a la estructura al vacío y creó el primer amplificador y se le llamó triodo. En el año 1912, Edwin Armstrong construyó el primer circuito regenerador para mejorar la capacidad de recepción de radio y luego empleó la misma aportación para desarrollar el primer oscilador no mecánico. Hasta el año 1915, ya se transmitían señales de radio por todos los Estados Unidos y en el año 1918 Armstrong solicitó patentar un circuito conocido como super heterodino, un circuito usado en todas las televisiones, todos los elementos de televisión y de radio que hoy tenemos. Desde el 1920 hasta el año 1930 se elevaron las ventas de todos los componentes de radio de una manera impresionante, siendo primero unos millones de dólares hasta llegar a miles de millones de dólares. Esta fue la época dorada de la radio y ahí empieza la televisión. La época dorada de la radio estaba pasando y entonces comenzó la de la televisión. Aunque la televisión ya había empezado en desarrollo desde mucho tiempo atrás, desde el año 1884, con el telescopio eléctrico para crear el cinescopio a cargo de Paul
Nikov. También John Baird tuvo su participación y su larga lista de éxitos que incluyeron transmisión de imágenes de televisión en el año 1927 por líneas telefónicas y más adelante por ondas de radio en el año 1928. En el año 1932 la NBC instaló la primera antena de televisión comercial sobre el edificio Empire State en la ciudad de Nueva York. Y en el año 1939 la RCA inició transmisiones regulares de la televisión para todo Estados Unidos. Esta guerra que se desató en este año, en el año 1939, desmejoró un poco el avance de la electrónica y el avance de la televisión. Se desaceleró el desarrollo, pero a medida que se acababa la guerra, en el año 45, el número de aparatos de televisión creció desde unos miles hasta millones. La televisión a color fue algo que llegó después, llegó alrededor de los años 60 para ponerse de moda y multiplicarse por el mundo. Ahora vamos a ver las computadoras. ¿Cómo fue el avance, la historia de las computadoras? Es cierto que el primer sistema de cómputo puede rastrearse hasta Blaise Pascal en el año 1642, un tiempo muy atrás. Tenía su primera computadora, la cual era mecánica y sumaba y restaba números. Y recordemos que computadora es eso, un sistema de cómputo, un sistema que pueda realizar una operación. En el año 1673, Gottfried Wilhelm von Leibniz empezó la rueda de Leibniz para incorporar la multiplicación y la división al rango de operaciones. Dijo, no solo la suma y la resta, sino que deberíamos incluirle la multiplicación y la división. Luego, en el año 1823, Charles Babbage desarrolló la máquina de diferencias para añadir además a esto las operaciones matemáticas de seno, coseno, logaritmos y muchas otras más. En los años siguientes se efectuaron algunos adelantos, pero los sistemas continuaron siendo básicamente mecánicos hasta el año 1930. Y aquí se presentaron sistemas electromecánicos empleando componentes como relevadores. No fue sino hasta la década del año 40 que los sistemas fueron completamente electrónicos. Resulta importante observar que incluso la empresa que es reconocida por computadores, la empresa IBM, y que se construyó en el año 1924, no empezó participando en la industria del cómputo sino hasta el año 1937. En el año 1946 se construyó un sistema completamente electrónico y conocido como ENIAC. Se construyó en la Universidad de Pensilvania y contenía cerca de 18.000 bulbos y pesaba 30 toneladas, pero era varias veces más rápido que la mayoría de los sistemas electromecánicos que se habían construido anteriormente. Aun cuando ya se habían construido sistemas de bulbos, no fue sino hasta el nacimiento de la era del estado sólido que se pudo reducir el gran tamaño, la velocidad y la capacidad de estos sistemas electrónicos. Ahora vamos a hablar de el estado sólido. ¿Qué es el estado sólido y cómo es su origen? En el año 1947, los físicos William Shockley y John Bardeen y Walter H. Brattain, investigadores de los laboratorios de Bell Telephone, efectuaron una demostración del transistor que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Ese es el transistor de punto de contacto, un amplificador construido completamente con materiales de estado sólido que no requería de vacío, cubierta de vidrio ni la aplicación de un voltaje para calentar el filamento. A pesar de una renuencia inicial debido a la gran cantidad de material disponible sobre diseño, análisis y síntesis de redes de bulbos, la industria eventualmente aceptó esta nueva tecnología como la tendencia del futuro. Dijeron, el estado sólido, el transistor y lo que viene ahora, que es el circuito integrado, es la tendencia del futuro. En el año 1958 se desarrolló el primer circuito integrado. Se desarrolló en Texas Instruments. Y en el año 1961, Fairchild Corporation fabricó el primer circuito integrado comercial, porque el primero que construyó Texas Instruments era de uso experimental, pero esta otra empresa construyó el comercial y lo empezó a vender. Podríamos decir que así se resume la historia de la electrónica, la historia de la electricidad, que la historia de la electricidad se resume en estos pequeños 3 videos, pero tendríamos que aumentar demasiado los videos para hablar claramente de cada avance, de cada tiempo y de cada momento.
pero es importante mostrar que en estos últimos 50 años, porque vean que estamos hablando de los 60s, desde ahí hasta acá se ha dado el avance más grande de la electrónica. La pregunta ahora es ¿qué sigue? La pregunta ahora es ¿para dónde vamos? La pregunta de hoy es ¿a dónde vamos a llegar con la electrónica, con la eléctrica, con la tecnología, con la electricidad y con qué nivel de crecimiento? Esto ha sido todo el resumen de la historia de la electricidad. Ha sido un pequeño resumen que damos en estos 3 videos. Vamos a seguir adelante con este curso de introducción al análisis de circuitos. Y en el siguiente video vamos a ver las definiciones que más nos interesan. La definición de corriente, la definición de voltaje. ¿Cómo es que esto se da a nivel atómico? Entonces vamos a ver un poco del átomo y sus estructuras. La corriente, el peligro de que la corriente circule por nuestro cuerpo. El voltaje, que es la diferencia de potencial o diferencia de tensión entre 2 puntos. Las fuentes de alimentación de corriente directa, las fuentes de alimentación de corriente alterna, la aplicación de estas, los conductores y aislantes, los semiconductores, los amperímetros, que son los instrumentos que utilizamos para medir corriente, y los voltímetros, que son los instrumentos que utilizamos para medir voltajes. Todo esto y las aplicaciones lo vamos a ver en el siguiente video, así que dale aquí al siguiente video. También te quiero recordar que en todos estos videos vamos a utilizar simuladores electrónicos, simuladores de circuitos, de análisis de circuitos. Si no has descargado Multisim, te invito a que vayas aquí y lo descargues. Y si no conoces mucho de este programa Multisim, que es un programa supremamente potente para simular circuitos, te invito a que vayas aquí a un tutorial introductorio a este programa. Ya le diste like, ahora suscríbete. Dale aquí en el botón rojo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver estos videos.